Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Pérez, soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán y en este video les voy a hablar acerca del cáncer de vesícula biliar. Primero que nada procederemos a explicar un poco de lo que es la anatomía y la función de la vesícula biliar. La vesícula es un órgano en forma de pera que se encuentra por debajo del hígado. Mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud y de ella emerge un ducto llamado conducto cístico, el cual se une con el conducto hepático común para formar el conducto colédoco, el cual va a desembocar en el duodeno. Su función es meramente de almacén, ya que se encarga de resguardar la bilis producida por el hígado y secretarla en el momento oportuno durante la digestión. Un dato importante es que la bilis es una sustancia que facilita la digestión y absorción de grasas, por lo que en su ausencia el paciente podrá tener heces con grasa, también llamado esteatorrea. Ahora bien, sabemos que el cáncer es una enfermedad en la cual las células se dividen sin control y que casi todas las células pueden desarrollarla. Pero lo que casi no se cuenta es que dependiendo del tipo y localización del cáncer puede que este sea más o menos mortal. Este es el caso del cáncer de vesícula, el cual es un cáncer sumamente agresivo y con poca capacidad curativa debido a su diagnóstico tardío. Los factores de riesgo son situaciones modificables o no, los cuales pueden incrementar la probabilidad de adquirir una enfermedad. Esto no significa que el tener todos los factores de riesgo de una enfermedad asegura al 100% su aparición, y tampoco significa que el no tenerlos no pueda aparecer. Algunos factores de riesgo para el cáncer de vesícula biliar son: colelitiasis, coloquialmente llamado piedras en la vesícula. Se ha vinculado muy fuertemente con la aparición de cáncer de vesícula y el riesgo aumenta si los cálculos son de colesterol. También encontramos lo que es la vesícula en porcelana, que no es otra cosa más que la calcificación de las paredes de la vesícula. También está la inflamación de la vesícula biliar, ya sea por inflamación crónica o por infección. Un ejemplo de infección que afecta a la vesícula biliar es la fiebre tifoidea, causada por Salmonella typhi. También encontramos tumores benignos de la vesícula biliar, anomalías de la vesícula biliar y exposición a agentes carcinogénicos. Ahora bien, la tipificación del cáncer se refiere a categorizar la enfermedad en base a sus características. Esto nos es de mucha utilidad, ya que en base a esto podemos saber cuál es el tratamiento más adecuado, podemos saber el pronóstico del paciente, así como su probabilidad de supervivencia. La más comúnmente utilizada es la escala TNM, pero dependiendo del tipo de cáncer existen más o menos sistemas de estadificación. En esta ocasión nos basaremos en el sistema TNM. Esta es una mnemotecnia que valora tres características del cáncer. La T, que significa tumor, esta valora el tamaño y la extensión del tumor en el tejido local. La N valora la invasión a ganglios linfáticos del tumor, principalmente los ganglios linfáticos regionales. Y la M valora si existe o no metástasis a otros órganos. En base al sistema TNM tenemos la estadificación, que se divide en etapas de la 0 a la 4. Con base a esto tenemos que el estadio 0 es el de mejor pronóstico y mientras más avance peor será la condición y probabilidad de supervivencia del paciente. El diagnóstico de cáncer de vesícula biliar es complejo, ya que normalmente los distintos tipos de cáncer se identifican por pruebas de laboratorio o por pruebas de imagen. Y dado que hasta el momento no existen pruebas ni signos radiológicos específicos, la mayoría suelen diagnosticarse de manera tardía o de manera accidental durante algún procedimiento quirúrgico. Parte de la complejidad de hacer un diagnóstico orientado a cáncer de vesícula biliar reside aquí, ya que los médicos mandan a hacer pruebas de laboratorio o imagen en base a sus sospechas clínicas, pero al ser síntomas tan poco específicos resulta difícil diferenciarlos. Afortunadamente, los síntomas del cáncer de vesícula biliar son similares a los de otras enfermedades de la vesícula, por ejemplo, la coledocolitiasis, por lo que puede aparecer el cáncer de manera incidental al buscar esta otra enfermedad. Los síntomas del cáncer de vesícula incluyen dolor del hipocondrio derecho, ictericia y síndrome paraneoplásico, aunque estos últimos dos solamente se encuentran en estadios avanzados.
Además, es posible encontrar una masa palpable en el hipocondrio derecho, aunque este es un signo de irresecabilidad y, por lo tanto, de mal pronóstico. Ahora bien, volviendo a la ictericia, encontrar ictericia se considera un indicador de extensión y de infiltración de la vía biliar, lo cual implica un pésimo pronóstico y que muchos investigadores consideran que la aparición de ictericia vuelve al tumor inoperable. Los exámenes de laboratorio no van a presentar alteraciones específicas. Sin embargo, hay ciertos hallazgos que indican enfermedad avanzada, como lo es la anemia o los leucocitos elevados. Se han utilizado algunos marcadores tumorales séricos como el antígeno carcinoma embrionario o el CA19-9 y tienen cierto grado de sensibilidad y especificidad, pero al ser tan bajos resultan poco efectivos. En cuanto a los estudios de imagen, la ecografía abdominal es el método de imagen diagnóstico inicial. En general, el cáncer de vesícula biliar se descubre ya cuando es una masa voluminosa o una masa polipoidea, aunque también se pueden localizar cuando se buscan otras enfermedades vesiculares. Algunos hallazgos radiológicos son engrosamiento de la pared vesical, discontinuidades o irregularidades parietales con presencia de submucosa hipoecoica y presencia de hidrops vesiculares en relación con masa que bloquea el infundíbulo vesicular. Una vez sospechado el cáncer de vesícula biliar, la tomografía computarizada es el estudio más sensible y rentable para estudiar los casos en los que se sospecha el cáncer. En la actualidad, la resección quirúrgica radical con intención curativa comprende el único medio de obtener tasas de supervivencia en pacientes con cáncer de vesícula biliar. Es importante saber que, tras remover la vesícula, se debe estudiar al microscopio para buscar que el tumor esté completamente resecado y se puede reportar en tres categorías. R0, donde no hay tumor ni macroscópico ni microscópico. R1, donde todavía hay tumor residual microscópico. Y R2, donde el tumor residual aún se puede ver macroscópicamente. Sumado a esto, existen criterios que pueden establecer si un tumor es o no resecable. Estos son mala condición general del paciente que lo impida someterse a la cirugía, presencia de metástasis hepáticas, peritoneales o a distancia, afectación extensa del tronco principal de la vena porta o arteria hepática y afectación bilateral de ambas ramas portales o arteriales. En cuanto a la extensión del tumor, existe controversia ya que, si bien todos los científicos están de acuerdo con que los tumores menores a T2 deben removerse quirúrgicamente, existe conflicto entre si debe o no debe operarse tumores T3 y T4, ya que existe evidencia de que la supervivencia de estos pacientes pese a la cirugía es muy baja, pero también hay casos en que en etapas T3 y T4, sin invasión a ganglios, existe curación sin recidiva, pero con una disección amplia que puede incluir partes del hígado, peritoneo u otros órganos vecinos, lo cual a su vez implica aumentar la morbimortalidad del paciente. Ahora bien, hablando de la quimioterapia, esta suele utilizarse solo como coadyuvante tras la resección quirúrgica o como paliación en caso de ser irresecable, y en ninguno de los dos se ha logrado aumentar la supervivencia. En la actualidad se estudia la eficacia del esquema ABC-02, que consiste en gemcitabina más cisplatino en contraposición con el cisplatino solo. Hablando de la radioterapia, este se ha utilizado como tratamiento paliativo en el cáncer de vesícula biliar avanzado no resecable, y los resultados demuestran aumento en el tiempo de supervivencia a corto plazo, además de ser bien tolerada y puede ayudar a mejorar los síntomas del paciente. Además, se ha observado que reduce la tasa de recurrencia local del tumor. Aparte de los tratamientos ya mencionados, se encuentran otro tipo de terapias que son las terapias paliativas, las cuales consisten en darle mejor calidad de vida al paciente, aliviando sus síntomas, pero sin la capacidad de mejorar su supervivencia. Dada la baja incidencia de esta enfermedad, su agresividad y la emergencia del cáncer incidental, es necesario seguir la investigación acerca de este tipo de cáncer, ya que actualmente existe un vacío científico debido a su baja incidencia
y es necesaria la creación de estrategias terapéuticas para poder aumentar la supervivencia de los pacientes con este cáncer.